Muy buenas, profe. Presento al grupo. Soy Diana Carolina Mosquera, conformado con Luz Amparo Cortés. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Antioquia con la asignatura de Fundamento Constitucional. El tema que se nos fue asignado fue el de acceso y derecho a la educación inclusiva. Sí, eso es la sentencia, el cual investigamos fue la sentencia T del 573 del 2010. Investigamos la sentencia T 573 del 2016, la cual consiste, se ve que en Colombia el derecho a la educación es fundamental, pero ¿qué ocurre cuando un niño con discapacidad encuentra barreras para acceder al sistema educativo? Hoy analizaremos la sentencia como una decisión clave de la Corte Constitucional sobre la educación inclusiva. ¿Sí? Como identificación de la sentencia, encontramos que la Corte Constitucional, el magistrado potente fue en ese entonces Luis Ernesto Vargas Silva, reconocido por su trabajo en derechos fundamentales, específicamente de infancia y también de discapacidad. El contexto de este caso se sitúa en un momento donde Colombia avanzaba hacia políticas de inclusión educativa, pero donde aún persistían prácticas incluyentes en colegios públicos y privados. Caso y el problema jurídico. El caso comenzó cuando un niño con discapacidad intelectual enfrentó múltiples barreras para permanecer en colegio. La situación escolar se negaba a implementar los apoyos y ajustes razonables que él necesitaba para emprender y participar en igualdad de condiciones. Esta situación llevó a que su familia interpusiera una tutela para proteger su derecho fundamental a la educación. Aquí surge la pregunta central que debido a resolver la Corte. ¿Vulnera una institución educativa el derecho fundamental a la educación inclusiva de un niño con discapacidad cuando se niega a implementar ajustes razonables que garanticen su acceso y permanencia digna en el sistema educativo? Según el argumento de la Corte, en el caso desde varios niveles, normativos y jurisprudencial y doctrinal. Primero, fundamentalmente o fundamentos normativos. La Corte partió de la Constitución, el artículo 13, que es la igualdad y la prohibición de la discriminación, el artículo 44, que es la prevalencia de los derechos de los niños, el artículo 67, que es el derecho a la educación, el artículo 68, la educación para personas con límites físicos o mentales. También aplica normas internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Punto 2. Jurisprudencia previa. La Corte retomó decisiones donde había reconocido la educación inclusiva como un derecho fundamental, la obligación de ajustes razonables y la necesidad de eliminar barreras y discriminación estructural en los colegios y eso. Y punto 3 fue la doctrina y enfoque en la discapacidad. La Corte reiteró que la discapacidad no es un asunto individual, sino social. El problema no es en el niño, sino las barreras creadas por el entorno. Por eso, los colegios deben transformar sus prácticas pedagógicas y administrativas para garantizar la inclusión. La decisión de la Corte y su alcance es que hay que proteger el derecho a la educación inclusiva de los niños. Ordenó mantener en el colegio que no tuviera discriminación, implementar de inmediatos ajustes razonables, diseñar un plan pedagógico personalizado, garantizar también acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación. La Corte enfatizó que la educación inclusiva no es opcional,
ni depende de recursos La Corte enfatizó que la educación inclusiva no es opcional ni depende de recursos disponibles. Es una obligación inmediata que debe cumplir todas las instituciones educativas para no vulnerar el derecho a la educación de los niños y más específicamente a niños con discapacidad. Por eso Colombia ha avanzado mucho en este tipo de leyes, pero pues todavía persiste pues los problemas en algunas instituciones con algunos niños y con el tema de la inclusión en situaciones eh, de discapacidad. Sí, entonces todavía nos falta mucho por recorrer, todavía hace falta de que, no sé, se generalice más este problema, porque es un problema el cual muchos niños hoy en día están padeciendo, y más sobre todo el bullying que les genera esto, ya que pues hay niños el cual niños como tal no respetan la situación de esos compañeros. Entonces pues hasta ahora hemos avanzado, pero pues todavía nos hace falta todavía bastante por avanzar. A continuación mi compañera Luz Amparo va a explicar los puntos restantes sobre nuestra sentencia y sobre nuestro tema. Buenas tardes, mi nombre es Luz Amparo Cortés Tupiñán, vivo en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, y estudio en el Tecnológico de Antioquia. Les voy a hablar de todo lo que son los impactos estructurales, políticas públicas, que habla acerca de fortalecer e implementar acciones del decreto 1421 del 2007 sobre la educación incluyente y que presiona a la Secretaría de Educación a datar rutas y atención eficaz. Los derechos fundamentales. Consolidar los derechos a recibir una educación sin discriminación con ajuste razonable. Las instituciones educativas hablan acerca de impulsar y transformar prácticas pedagógicas en docente, infraestructura y cultura escolar. La sociedad debe ser menos excluyente y debe promover un modelo de inclusión en derechos humanos. La decisión es adecuada ya que protege de manera efectiva a un sujeto de especial protección. Coherencia. Es coherente en la progresión y jurisprudencial sobre el derecho a la educación y con el enfoque de igualdad. Den ajustes inmediatos, pero no habla lo suficiente acerca de las carencias estructurales de recursos en algunos establecimientos. Requiere mayor articulación entre las decisiones judiciales y las políticas públicas para evitar solución caso por caso. Falta un seguimiento más profundo a largo plazo sobre las órdenes estructurales. Relación con los contenidos de la asignatura. Principios institucionales. Dignidad, igualdad humana, sociedad, prevalencia de los derechos de los niños. El Estado. Promoción del bienestar general, de las garantías de la protección a la educación a personas vulnerables o a grupos vulnerables. Las ramas del poder público. El poder judicial actúa como garante de derechos. El Ejecutivo, Ministerio y Secretaría tienen obligación directa en la prestación del servicio educativo. De protección de derechos. La acción de tutela muestra cómo la Corte actúa para corregir prácticas discriminativas. Buenas tardes, mi nombre es Luz Amparo Cortés Tupiñán, vivo en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, y estudio en el Tecnológico de Antioquia.
Les voy a hablar de todo lo que son indicadores estructurales, políticas públicas, que habla acerca de fortalecer e implementar acciones del decreto 1421 del 2007 sobre la educación incluyente y que presiona a la Secretaría de Educación a tratar rutas y atención eficaz. Los derechos fundamentales. Consolidar los derechos a recibir una educación sin discriminación con ajuste razonable.